algo equilibrado. ¿Con quién? ¿Se acuerdan con qué institución buscó El Senado, sí, no me con acuerdo. el Senado, cierto poder de equilibrio con el Senado, más allá de que hizo una depuración, ¿sí? De los senadores, de 900 los llevó a 600. También hubo este, quienes integraron una lista de perseguidos y publicada y hecha por el mismo Octavio, pero buscó esta idea de entablar cierto equilibrio entre el Senado y este poder unipersonal que fue construyendo durante esos 41 años que él fue príncipe, ¿sí? De manera que ese equilibrio era una situación, en todo caso, podríamos decir, bastante aparente, porque evidentemente se inclinaba hacia el protagonismo y la centralidad del poder en el príncipe, ¿sí? O el imperator. Claro, o sea que todas las reformas que iba haciendo en realidad eran como una especie de encubrimiento para tener el más poder. Claro, sí, le otorgó protagonismo y le otorgó áreas de poder, como habíamos visto, por ejemplo, dándole al Senado la administración de un grupo determinado de provincias, pero estas provincias eran eh, provincias que no contaban con presencia militar, eran menores en cantidad a las provincias imperiales y por ese lado el príncipe Octavio se reserva el manejo del ejército y la dependencia extrema de todas las legiones en su persona o a su persona, Profe, ¿sí? es como que él les hacía creer que eh, también tenían poder estas provincias, pero todo tenía que filtrarse por él, o sea, Claro, y de hecho recordamos que tanto los procónsules, senadores, los gobernadores, ¿sí? De las provincias senatoriales y de las provincias imperiales debían pasar por el filtro del príncipe para poder ser nombrados. Eh, Así que, bien, ahí hay una dependencia de una mirada final que el príncipe hace frente a lo que pareciera en principio ser una decisión definida de los senadores. Y en realidad las élites provinciales terminan respondiendo a los intereses del príncipe. Él incluso, o gracias a él, a esta estructura que va generando Octavio Augusto durante estos casi un poco más de 4 décadas de gobierno, terminan incluyéndose dentro de el grupo de los honestiores, es decir, del grupo de los más ricos, ¿sí? Que participan del poder, cubriendo el orden de los decuriones. Bien,
hay toda una construcción de centralidad del poder que se podría concretar, si quieren, o se podría resumir en que el príncipe tiene el imperium, la potestas tribunicia, o sea, el poder del tribunado. La potestas tribunicia sería el poder central, ¿sí? El poder civil, y el imperium es el poder militar. El carácter de padre de la patria como no solamente como imagen de referencia para la comunidad romana o para la sociedad, sino además casi rayando la divinidad, esto de ser padre de la patria, y además el sumo pontificado. Estas 4 atribuciones podríamos decir que resumen esa centralidad del poder. Profe, una consulta. La Ujú. religión, en todo esto, ¿cuál sería o cómo se asumiría en ese sentido cuando ahora se habla de un príncipe, por así decirlo? Sí, Ujú. ¿en qué parte queda la religión, que siempre fue importante? Y la religión sigue siendo una religión politeísta, con un panteón de dioses muy similar al panteón griego, donde Zeus es Júpiter. eh, este, Pero a lo que hoy no sería tan relevante, o sea, la religión, porque antes sí pesaba más fuerte y, y ahora capaz que influye un poco más o no sé, a la hora sí, de no, tomar no, el poder. no. No, la religión, a ver, habría que ver cómo entendían en realidad los romanos esa religión. Los romanos no tienen un libro, no es una religión revelada, es decir, no es una religión dada por alguien que desciende de una divinidad o de los dioses y revela la religión. No tienen un libro donde está proyectadas las enseñanzas de su religión. Sin embargo, la religión tenía un carácter prácticamente también de centralidad en la vida romana, desde los ritos, las fiestas, las religiones familiares, el culto a los antepasados, era el culto a los lares, de manera que la religión tiene una centralidad. Y esta idea, como digo, eh, de tener como atribución ser padre de la patria, de hecho prácticamente lo convierte casi en una divinidad. ¿Mm? César, después de ser muerto, después de morir, después de ser asesinado, termina siendo considerado una deidad, un dios. Y se construye un templo de Venus generatriz, así se llamaba el templo de César, ¿sí? Y el título de César, todos los emperadores, todos los que continuaron a César a partir de Octavio, encabezaban su nombre con el nombre de César. De manera que eso les daba una
una atribución no solo política, sino también casi divina, digamos. ¿Sí? Cuando veamos cristianismo, vamos a ver que el gran problema del cristianismo es no reconocer ese carácter de divinización del emperador. Esto es lo que genera la reacción contra el cristianismo. En realidad, los romanos no se metían con las religiones de ningún territorio dominado por ellos, en tanto y en cuanto el territorio le diera hombres y pagar impuestos. No había problema. Y el cristianismo era una religión como cualquier otra. El problema se genera por esto, ¿sí? Porque el cristianismo empieza a no reconocer, entre otras cosas que ya la veremos, pero no reconoce el carácter superior del emperador, casi divino. Y esto es lo que provoca la reacción de Roma, ¿sí? De la clase dirigente romano. Bueno, el primer Una pregunta, perseguidor, sí. perdóneme, con respecto a que ellos también adoptan los mismos dioses, digamos, que tenían los griegos con distinto nombre. Y las propiedades que tenían esos dioses griegos, Iguales, ¿también se están representadas a través de los romanos con las mismas propiedades? con las mismas virtudes y defectos. Sí. Vale. Bien, entonces en este sentido, sí, ahora vamos a ver cómo se desarrolla este proceso, sobre todo en los 2 primeros siglos, y vamos a ver, o vamos a decir esto de que hay emperadores más cercanos al concepto de príncipe y hay emperadores más cercanos al concepto de dominus, es decir, al concepto de señor. Y el concepto de señor marca esa distancia. El príncipe es el primero de los ciudadanos, pero es un ciudadano. El dominus marca una distancia con respecto a el resto de la comunidad y esa distancia está casi en una consideración hacia sí mismo del emperador de ser una divinidad. Bien, no sé si Nair queda explicado un poco lo que vos Sí, preguntabas. entiendo, sí, sí. Me gusta mucho la mitología, por eso pregunto más Está bien, allá. está bien, está bien. Y eso después va a desencadenar más adelante, por supuesto, en los estados pontificios, ¿no? Que tendrán una zona donde tienen, digamos, tienen una cierta cantidad de dinero que les ha atribuido. Sí, pero Mucho después. para la conformación de eso, no sé si llegaremos a verlo, pero se da en el siglo VIII eso recién. Claro, sí, mucho después del nacimiento de Cristo. Sí. Bien, lo que decíamos entonces es que, bueno, esto es lo que la estructura política y social que genera Octavio a través de su gobierno y de sus reformas, y que se mantiene con algunas alteraciones, como por ejemplo esta que decíamos recién, donde hubo emperadores que su actitud fue más del príncipe y hubo emperadores, qué sé yo, Vespasiano, Adriano, Cómodo, que se consideraron prácticamente divinidades y entonces se acercaron más a un modelo de dominus.
o de señor, donde quien se le acercaba debía postrarse, no se le podía mirar a los ojos. ¿Sí? Y esto fue también minando la relación entre el emperador y el Senado. Porque esta actitud de alejarse del modelo del príncipe para acercarse al modelo del dominus hacía que el emperador tuviese o marcase una distancia también en cuanto a ámbito de injerencia por parte del Senado. Y él no o saltear al Senado en el momento de tomar decisiones. Más allá de eso, los emperadores que van desde Octavio, o desde la muerte de Octavio, el que lo sucede a Octavio es Tiberio, hasta Cómodo, es decir, entre el año 14 y el 192 después de Cristo, estos emperadores logran sostener esto que había iniciado Octavio y que la historiografía clásica llama los siglos de oro o los siglos de la Pax Romana, donde se produce acá, en estos dos siglos, este fenómeno. Por un lado, la expansión de la cultura latina en toda la cuenca del Mediterráneo y en todos los territorios que ocupan los romanos. Esta expansión de la cultura latina constituye lo que se llama la romanitas. ¿Qué es la romanitas? Esto, el ejercicio por parte de los pueblos dominados por Roma o la adopción por parte de los pueblos dominados por Roma de la cultura, las costumbres, la forma de pensar del mundo romano. Es decir, hay una expansión y una homogenización de la cultura. Los años son del 14 al 192, o si quieren más fácil, siglo I y siglo II después de Cristo. Ahí no se va, es mucho más fácil, ¿sí? Estos dos primeros siglos tienen esta característica. Por un lado, este proceso de instalar una cultura homogénea con particularidades en cada uno de los territorios, pero con una base cultural netamente romana. Y por el otro, como digo, esto que se conoció como la Pax Romana. ¿Y a qué se atribuía este concepto de la Pax Romana? Las provincias senatoriales, es decir, internas, eran las menos conflictivas, con lo cual prácticamente no tenían cuestiones de levantamientos, pronunciamientos, planteos de separatistas, revoluciones,
Y las provincias, sobre todo las que tenían contacto con el límite tanto oriental como norte u sur en la zona de África, estaban fuertemente controladas por la presencia del ejército. Eran las provincias imperiales. De manera que esta presencia militar, esta acción coercitiva que Roma ejerce en esta parte de su imperio, impide prácticamente cualquier conato, cualquier intento de levantamiento de separación, porque el ejército romano en ese momento era invencible, no había forma, por su estructura, por su capacidad, por su entrenamiento, por su táctica, no había forma de vencerlo. Por lo tanto, de manera que crea esto, estas dos condiciones, la de las senatoriales y las imperiales, un clima de tranquilidad, un clima que favorece el desarrollo económico, que favorece este desarrollo cultural, esta cultura, como digo, homogénea, que se observa y que se respira en cada lugar del Imperio Romano, una tranquilidad impuesta, ¿sí? Una tranquilidad impuesta, una paz armada, una paz que no encuentra intersticios de ruptura, porque la aplanadora del ejército romano pasaría por arriba. ¿Sí? Entonces, estos dos siglos se caracterizan por estas dos cuestiones: homogeneidad de la cultura y una presencia militar que además, digo, a decir de un autor que se llama Wallenstein, que no habla del mundo clásico, habla del inicio de la modernidad en realidad, pero define al imperio como un centro que controla una periferia a través de la fuerza coercitiva del ejército y que con esto permite los flujos de excedentes comerciales hacia ese centro. Él lo hace en virtud de diferenciar un modelo de imperio el modelo del naciente capitalismo, donde también hay un centro y hay una periferia, pero ahí los flujos económicos de la periferia al centro se marcan por una dependencia justamente económica, porque ese centro lo que hace es reinvertir ese excedente para inundar de productos a la periferia, ¿sí? Lo que sería, periferia aporta recursos naturales y el centro aporta productos manufacturados, ¿sí? En el modelo imperial esto no sucede porque ese excedente económico que llega de la periferia al centro, el centro no lo reinvierte, sino que lo utiliza para sostener la fuerza coercitiva, es decir, para sostener ese ejército que genera todo este ciclo. Por eso que, y esta interpretación también es, a su modo, es dada por otros autores, ¿sí? Pero digo, por eso es que
hay algunos autores que hablan de un capitalismo, de un modelo capitalista incipiente en la antigüedad, pero la verdad que ese modelo capitalista incipiente, en todo caso, por este asegurarse flujo de productos de la periferia al centro, se corta ahí, digamos, no hay reinversión de capital, ¿sí? No hay aplicación de tecnología para crear nuevos elementos, ¿sí? De manera que no es acertado, por lo menos coincido yo con quienes argumentan esto, hablar de capitalismo en la antigüedad. Más allá que por ahí, si lo leyeron a Romero, en algún punto, José Luis Romero, en algún texto que yo le di, habla de los capitalistas cuando se refiere a la clase, al grupo de los séquites y al desarrollo de las rutas comerciales, pero podrían ser capitalistas porque ellos manejan capital y no manejan productos agrícolas, ¿sí? Pero no porque tengan una mentalidad capitalista burguesa, menos todavía. ¿Mm? Bien, esto es lo que caracteriza, o podríamos, de esta forma podríamos caracterizar estos dos primeros siglos. El gran problema que deja como herencia Augusto y que no, Octavio lo mismo, que no puede resolver él, o no puede resolverlo de la forma que él pretendía resolverlo, es el de la sucesión. Augusto muere, como dije, el 17 de agosto del año 14, muere, deja un sucesor, pero no deja establecida la forma en que se sucede un príncipe a otro. Discúlpenme si yo a veces, en algún momento hablo de príncipe y otras veces hablo de emperador. En realidad el término más justo debería ser príncipe porque este periodo, hasta el 284, es el periodo del Alto Imperio o del Principado. ¿Sí? Lo que pasa es que termina siendo indistinto, en los textos lo van a encontrar también como lo van a encontrar hablar de Calígula como emperador, ¿sí? Calígula era sucesor de Octavio, de manera que también era príncipe, o está dentro del principado, pero esta licencia se permite. Entonces, no resolvió esta forma, él mismo. Bueno, él no tuvo descendencia masculina, tuvo una hija fallecida y después se casa con una señora llamada Livia, que ya tenía un hijo que era Tiberio, y finalmente él, después de otros intentos, no lo convencía demasiado Tiberio como su sucesor. Después de intentos fracasados, había elegido un sucesor que muere, había elegido a otros dos hermanos, también fallecen los dos. Finalmente, en el momento de morir, deja como sucesor a Tiberio, que era el hijo de su segunda mujer. El hijo de su segunda mujer con otro señor, con otro hombre. Pero sí queda
aquí, digamos, implantado en todo caso, la idea de la elección. Es decir, el sucesor va a ser elegido. El sucesor va a ser asociado para cuando el emperador o el príncipe muera. ¿Mm? Esto se va a dar fundamentalmente en la primera dinastía. La primera dinastía está cubierta, arranca con Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Nerón es el último en el año 68, cuando Nerón es asesinado. Cierra la primera dinastía, que se llama la Julio-Claudiana, por las dos familias, la Julia y la Claudia. Y es una dinastía latina proveniente, los emperadores, los príncipes, de dos familias súper tradicionales e históricas de Roma. ¿Mm? Se empieza a observar ahí, en este tema de la sucesión, se empieza a observar ahí cierta injerencia de el ejército de la Guardia Pretoriana frente a la continuidad o la muerte de los emperadores, muy probablemente asociado a los intereses del Senado, que lentamente a partir de Tiberio van perdiendo protagonismo. Es decir, el Senado cada vez va empezando a relegar espacio de poder en favor del príncipe. Y de hecho, cuando el príncipe avanza en su espacio de poder, como dijimos en algunos casos, se termina casi considerando un dominus, casi una divinidad, actúa y la Guardia Pretoriana, actúa el ejército y terminan asesinados. Calígula termina asesinado, Nerón termina asesinado, ¿sí? La muerte de Nerón provoca una sucesión de tres emperadores en prácticamente un año. Provienen del ejército, provienen de las provincias, hasta que finalmente un miembro de la provincia, de una provincia en Hispania, que se llama Vespasiano, logra imponerse, también apoyado por su ejército, ¿sí? E inicia su gobierno, dando inicio a una nueva dinastía, que es la dinastía Flavia, y que tiene como característica, en este caso, que no es romana, pero ni siquiera es italiana, ¿sí? Es hispánica. Y la otra característica que tiene la dinastía Flavia es que va eligiendo a su sucesor, o va, mejor dicho, marcando la sucesión a través de el hijo, el descendiente de.
el sucesor de Vespasiano es Tito, que es el hijo de Vespasiano, y el sucesor de Tito es Domiciano, que es el hijo de Tito. Ahí nuevamente, después de Domiciano, interviene el ejército y asume Trajano y Adriano, pero ahí inician una nueva dinastía que se conoce como la dinastía de los Antoninos, donde hay hispánicos, pero los últimos son italianos. Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. También la sucesión se elige por descendencia. Por eso, bueno, si vieron Gladiador, que imagino que alguna vez la habrán visto, la pasan todos los días, cada vez que la pasan la veo, por otro lado, pero ahí hay un error, uno de los errores, tiene algunos errores, pero uno de los errores es que Marco Aurelio, que es el emperador mayor, no sé si la vieron, elige como sucesor a Máximo, que es el español, que finalmente es el protagonista, dejando de lado a Cómodo, y no es así. Y después Cómodo lo mata Marco Aurelio ahí en la película, pero no hay una elección por parte de Marco Aurelio. El sucesor natural de Marco Aurelio era Cómodo, más allá que a Marco Aurelio por ahí no le convenciese demasiado las dotes de su hijo, era su hijo. Porque la dinastía Flavia y la dinastía Antonina, que es la última, sí, solucionan, si quieren, o establecen el modo de sucesión a través de la descendencia. Entonces, en estos 2 siglos tenemos estas 3 dinastías: la Julio-Claudiana, romana, latina; la Flavia, que es española; y la Antonina, que tiene españoles e italianos. Lo que destacamos acá es que en estas 2 últimas dinastías, entonces, el acceso al cargo de emperador, ¿sí?, ahora es cubierto por las provincias. Es decir, las provincias y aquellas élites provinciales que se habían ido conformando durante el gobierno de Octavio y después se fueron reforzando su poder durante toda la dinastía julio-claudiana, finalmente adquieren tanto peso, sobre todo la hispánica y la italiana, que están en el occidente, que acceden a ese poder central. Mi infaltable Power. Este primer Power simplemente me pareció piola, interesante para que después lo tengan, porque muestra la evolución de las conquistas romanas desde el siglo IV, siglo V, siglo V, siglo IV antes de Cristo, hasta acá, Roma y el Lacio, hasta el límite máximo que se alcanza con Trajano,
sucesor de Domiciano, de Antonino, él, iniciador de la dinastía Antonino, como lo nombramos recién, que es este que marca acá. Este es el límite máximo que alcanza Roma en su expansión. Quiere decir también, y acá dejamos marcado, que nos va a servir para después, que Roma tiene un límite en su expansión. No va más allá de esto. Esto va a implicar algo a la larga. ¿Sí? Esto le va a marcar algo en el próximo siglo, en el siglo III. Esta detención de la expansión y la no posibilidad de seguir incorporando territorio. Y bueno, me pareció interesante porque ustedes pueden ver a partir de esto cómo se va expandiendo desde Roma y cuáles son los espacios que va conquistando. Fíjense que acá aparecen en amarillo las conquistas de Octavio. Octavio habíamos visto en el año 30 cuando muere Marco Antonio y Cleopatra anexa Egipto. Que se ven acá marcadas en amarillo, y adquiere estas provincias de lo que sería hoy Suiza, parte de Austria, ¿sí? Y estas son interesantes, estas adquisiciones que aparecen acá como Panonia, Moesia, y después en la época posterior o hasta Trajano, Dacia y Tracia, porque esta región va a ser o mejor dicho, quienes gobiernen y en el siglo III van a proceder prácticamente todos de esta región incorporada en aquel momento y van a tener un protagonismo fundamental, sobre todo uno de ellos. Pero bueno, esto era para que vieran eso nada más. Ahora, la muerte de Cómodo marca no solamente el fin de una dinastía, que es la dinastía antonina, sino marca el fin de una etapa, que son esos 2 primeros siglos de paz, de tranquilidad, de flujo comercial intenso entre las distintas regiones de Roma, y genera el inicio de una nueva etapa que se va a conocer como la crisis del siglo III. La muerte de Cómodo está dada por, como dijimos antes, como en otros emperadores, fue llevada adelante por la Guardia Pretoriana, ¿sí? Por una sección del ejército que estaba cercana al emperador. Deciden matarlos por sus arbitrariedades, por sus excentricidades, pero también marca y deja en claro el distanciamiento enorme que ya para finales del siglo II se había dado entre el poder imperial y el Senado. Así como dijimos que el Octavio y su gobierno sostiene un raro equilibrio, pero
el Senado tiene protagonismo y tiene injerencia en el gobierno, lentamente con el avance de los distintos emperadores va dejando espacios de poder, va perdiendo protagonismo, va perdiendo poder de decisión hasta prácticamente finales del siglo II. El Senado no es ni la sombra de lo que había sido, no solo en el modelo republicano, sino durante el periodo de Octavio y, si quieren, de Tiberio. Y mucho de este protagonismo lo va perdiendo, por un lado porque, como decía, hubo emperadores que no se sintieron príncipes ni se manejaron como príncipes, sino que se manejaron como dominus. ¿Sí? Incluso muchos de ellos terminaban casi considerándose y haciéndose considerar divinidad en vida. Es decir, lo que era común era que al morir un emperador adquiriera ese carácter de divino, pero otros se excedieron y se aseguraban en todo caso su divinización antes de morir. Hay una frase, creo que no recuerdo bien cuál fue uno de los emperadores, no sé si fue Tito o Vespasiano, que estaba muy cerca de la muerte, estaba próximo a morir y decía, uy, me estoy convirtiendo en Dios, porque sabía que después de la muerte iba a ser divinizado. Pero hubo otros, como dije, como Domiciano, Adriano, Cómodo, que se sintieron dioses y se hicieron tratar como dioses antes de morir. Esta característica marcaba la distancia y marcaba el poder que iba perdiendo el Senado y el protagonismo que iba perdiendo el Senado. ¿Sí? Y por otro lado, estos abusos eran controlados finalmente por la Guardia Pretoriana, es decir, por ese sector del ejército cercano al emperador. Bien, a partir de la muerte de Cómodo y de la sucesión de Cómodo, que no es tan rápida, se inicia una nueva etapa, como digo, que se llama la crisis del siglo III y que en principio está marcada por lo que se llamaron los emperadores militares. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, a partir del siglo III, el ejército es quien toma las decisiones del ejercicio del poder, colocando a su representante o a su jefe, o mejor dicho, quien llega al poder llega no por un acuerdo con el Senado, por elección o por sucesión, sino porque puede aplicar la fuerza de sus legiones frente a otro que también pretende hacer lo mismo. De manera que tenemos acá caracterizado en este power lo que marcó las crisis del siglo III.
Por un lado, vemos ahí las causas militares. Las causas militares tienen que ver con el rol de las fuerzas pretorianas que se toca, si ustedes siguen la línea roja esa, con una causa que yo la puse como política, pero también es militar, fortalecimiento del ejército como controlador del poder imperial. A causa de la otra causa política, que es la pérdida de poder e influencia del Senado. Es decir, el control del poder imperial pasa, en todo caso, definitivamente del Senado al ejército. Y es el ejército, a través de las fuerzas pretorianas, quien va colocando a los nuevos emperadores. ¿Sí? Dentro del ejército también se produce o se da un proceso que se conoce como barbarización del ejército. ¿Qué es esto de la barbarización del ejército? Los ejércitos romanos están principalmente custodiando la frontera romana. La frontera del Rin y del Danubio está siempre o está en contacto con pueblos, vuelvo a esto para marcar los pueblos, con pueblos, esta que marco acá es la frontera del Rin y del Danubio, esto que estoy marcando acá, la frontera norte. Con pueblos donde están los germanos, los godos, los vándalos, los suevos, ¿sí? Un grupo de pueblos a los que conocemos o denominamos como bárbaros germánicos, a todos. ¿Qué pretenden esos pueblos? El ingreso al territorio romano en búsqueda de tierras. Y Roma había decidido cerrar la frontera norte en el Rin, no avanzar más. Pero permanentemente estaban chocando con estos pueblos que pretendían ingresar al territorio romano en búsqueda de tierras. De manera que Roma, desde por lo menos un siglo y medio o dos antes de este siglo III, comienza a tejer con estas comunidades acuerdos. Esos acuerdos se llaman foedus, así como suena, foedus. Y hay de distintos tipos. Uno de ellos se llama federatio y que consiste en lo siguiente. El acuerdo es permitir el ingreso de una comunidad y el otorgamiento de tierras o reconocerle tierras del otro lado del Rin, de manera que Roma se compromete a no avanzar del otro lado del Rin, a cambio de incorporar hombres al ejército, asimilar hombres al ejército. Este era uno de los acuerdos que como digo, tiene el nombre de federatio. Tierras a cambio de hombres. Otro de los acuerdos eran el colonato, es decir, entrega de tierras que no son de la propiedad de la comunidad que lo recibe, a cambio de
impuestos de trabajo y de impuestos al Estado, en metálico y en producción. Y la tercera forma de acuerdo de FOEDU que firma Roma con estas comunidades se llama letes, y ahí no da tierras, sino que incorpora hombres al ejército. Y la incorporación de hombres al ejército supone, o la asimilación de soldados bárbaros germánicos al ejército, supone en algún momento la licencia definitiva, y ahí recién entonces el otorgamiento de tierra con títulos de propiedad. Ahora, este proceso de asimilación de soldados, de hombres, de las comunidades bárbaros germánicas al ejército, provoca que con el paso del tiempo estos soldados comiencen a recorrer el escalafón militar, llegando a ocupar los cargos más altos. De manera que tenemos un ejército compuesto por soldados romanos y soldados bárbaros germánicos, pero también vamos a llegar a tener un ejército comandado por jefes bárbaros germánicos, que supone... Estos pueblos que formaban parte del ejército, ¿no? ¿Ellos también tenían tierras en carácter hereditario? No entiendo la pregunta. Estos Claro, pueblos... sí, los militares bárbaros germánicos que Sí, pasaron a ser como parte del ejército de Roma, sí. ¿tenían tierras en carácter hereditario? Sí, en el momento en que, como cualquier soldado romano, una vez que se los licenciaba, ¿sí?, que tenían que cumplir una cantidad muy grande de años en el frente, pero en algún momento llegaba la licencia definitiva, ahí se le entregaban las tierras. Y tenían el mismo derecho que el soldado romano, digamos. ¿Sí? Gracias. Entonces digo, teníamos un ejército cuyos jefes van a pertenecer a la comunidad bárbaro-germánica, y de manera que esto causa también levantamientos y hace que esas fuerzas pretorianas se desapeguen de la tradición o de la constitución de la mores maiorum romana en este sentido, y le den protagonismo e injerencia a otros, a generales, mejor dicho, que den protagonismo e injerencia a generales que llegan al poder, pero que ni siquiera son ya occidentales. De hecho, la sucesión de Cómodo finalmente la toma o le sucede a Cómodo después de un enfrentamiento entre distintos jefes militares, un emperador que se llama Septimio Severo. Septimio Severo era africano, era oriental. Por primera vez alguien de Oriente llega a ocupar el cargo de emperador. O sea, no solamente en ese proceso que vimos de los 2 primeros siglos se pierde la tradición de familias romanas para pasar a las provinciales. Esas provinciales eran occidentales. A partir del siglo III
el acceso o quienes acceden al cargo de emperador proceden de Oriente. Por eso acá coloco en las causas religiosas e ideológicas ese proceso, esa idea de la orientalización del poder. Esa orientalización del poder trae ahora sí consigo cada vez más fuerte esta idea de la divinización del emperador. ¿Por qué? Porque es una idea clásica de los reinos helenísticos, ¿sí? La divinización, la figura divina del rey, era propia del mundo helenístico, que más allá que ahora esté dominado por los romanos, esas bases o aspecto cultural había quedado cristalizado en Oriente. Esto supone la orientalización y esto supone el marco ideológico, ¿sí? Divinización del poder, costumbres orientales, aquellas que habíamos marcado de se llama proquinesis, arrodillarse frente a el personaje, frente al monarca o al emperador, no tener un trato directo, no dirigirle la palabra directamente, no mostrarle a los ojos, no Profe, ¿puede ser mirar que los por ojos. eso los reyes después se creían con poder divino, por eso Dios les dio el poder? De ahí viene que ellos se creían también, no se creían divinidad, pero ellos decían que el poder se los dio, era divino, que de Sí, ahí viene. pero eso viene, digamos, de la mano del cristianismo, ¿sí? Ah, sí, Que perfecto, perfecto, gracias. igualmente podríamos hacer, si miramos profundamente, bueno, el cristianismo es una religión oriental, es decir, nace del judaísmo y el judaísmo es oriente, ¿sí? Eh, si bien el cristianismo reniega, por eso en ese sentido es bastante este, paradójico lo que sucede con el cristianismo, porque el cristianismo en un principio es perseguido porque reniega de esa divinización. ¿Sí? No, reniega de la adoración del emperador. Bueno, pero todavía no estaba en el poder el cristianismo. Cuando el cristianismo termine estando en el poder y sea la religión hegemónica y la religión que persigue a los demás, bueno, ahí empiezan a tejerse estas cuestiones como por ejemplo la de el rey o el emperador recibiendo directamente el poder de Dios. ¿Sí? Pero para esto hay que esperar un poquito. ¿Está? Porque, a ver, en este proceso que digo del cristianismo, el rey no, el emperador no es Dios. Recibe el poder de Dios. En cambio, en, en este mundo oriental, el rey o el emperador, el monarca, es la representación de Dios en la tierra, es la divinidad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Por otro lado, este proceso de orientalización lleva a un proceso de religioso que denominamos sincretismo religioso, es decir, la búsqueda de la síntesis de todas las religiones que se veían en, en el mundo romano, en el imperio romano, buscar por parte de los emperadores
una síntesis de eso religioso, generar una unión de esas religiones para concretar una única religión nueva, con una tendencia al monoteísmo, como dice acá, la adoración al sol invicto, o mejor dicho, la personificación de los emperadores como el sol invicto. Incluso hay uno de ellos, de los emperadores del siglo III, de la familia de Septimio Severo, que se cambia el nombre por Heliogábalo, que quiere decir el sol en el centro, algo así. Se podría traducir como eso, ¿sí? De manera que también la orientalización trae o reestructura desde el punto de vista ideológico religioso lo que se daba en el mundo romano, y esto también es factor de crisis. Y frente a esto también provoca crisis la persecución del cristianismo. Vuelvo a repetir, lo vamos a ver puntualmente qué pasa con el cristianismo, porque es fundamental esto para la historia de Roma, pero digo, la persecución del cristianismo tiene que ver con una religión que se opone a el modelo político y hasta religioso de romano, ¿sí? Y habla, en todo caso, el cristianismo o el mensaje de Jesús, pues vemos si fue continuado o no, pero el mensaje de Jesús es una igualdad de todos los hombres. Todos los hombres son iguales, y resulta que el marco ideológico político está en el siglo III, está marcando la distancia entre el grupo gobernante y el resto de la población. De manera que esto también resquebraja y provoca crisis. Y finalmente vemos las causas económicas. Las causas económicas tienen que ver, por un lado, con el fin de las conquistas y de la expansión del territorio, tema que yo había dicho hace un ratito cuando mostré este mapa. Este es el límite. De manera que Roma voluntariamente se propone no incorporar más territorio, custodiar sus límites, porque las fuerzas de los pueblos que viven, sobre todo al norte y al este sería, en este momento ya son los sasánidas, son de un permanente golpear esa frontera y pretender correr el territorio, ganar espacio. Entonces Roma decide no extender su frontera, pero el fin de la conquista y esta decisión, ¿qué provoca? El inicio de la caída de la mano de obra esclava. Porque Roma, al no incorporar territorios, no incorpora pueblos vencidos, no incorpora esclavos. De manera que la mano de obra esclava se va tornando cada vez más cara. Por una regla del mercado empieza a escasear, con lo cual la reposición de esa mano de obra esclava es más cara, ¿sí? Porque hay más demanda de la oferta que se puede dar. De manera que esto empieza a generar una crisis, sobre todo económica, sobre todo en Occidente, porque Occidente es el gran desarrollo del modo de producción esclavista.
Oriente tiene otra relación con la mano de obra esclava y tiene mucha presencia de mano de obra libre asalariada. Pero Occidente depende, el trabajo tanto urbano como rural depende de la mano de obra esclava. Con lo cual hay una crisis de los ámbitos rurales y urbanos por lo que producen, y esto genera una inflación, un alza de precios y, por supuesto, esto no lo tenemos que decir, porque los argentinos lo sabemos muy bien, a quién golpea más fuerte, a los sectores más pobres, de manera que se produce una desvalorización de la moneda, se necesita más dinero para comprar el mismo producto porque los productos se encarecen y la plata o el dinero cada vez vale menos. Todo este es el panorama que se da en esa crisis del siglo III. En realidad, algunos autores no llaman crisis, sino más bien proceso de transformación de lo que habían sido esos dos primeros siglos a lo que va a ser el final del siglo III. Sin embargo, desde el 200 hasta el 284, Roma se ve terriblemente convulsionada por todos estos procesos dentro del marco estrictamente político. Septimio Severo inicia su dinastía, la dinastía de los Severos. Tenemos a Caracalia en el 212. Caracalia en el 212 dicta o dispone la ciudadanía para todos los habitantes del territorio de Roma, todos. Lo que responde a las razones de tipo económicas, dado que de esta forma, salvo una parte del ejército, todos los habitantes del Imperio Romano están obligados a pagar algún tipo de impuesto. Es decir, a partir de lo que se da cuenta Caracalia es que necesita recaudar, y la forma que encuentra para recaudar es la universalización de la ciudadanía en el 212. Y esta dinastía termina con Alejandro Severo, que es asesinado también por su propia legión, y entre Alejandro Severo y el 284, donde va a asumir un emperador que se llama Diocleciano, se suceden prácticamente 50 emperadores en poco más de 20 años, lo que marca realmente lo que es la crisis política, lo que marca el protagonismo del ejército y cómo los jefes de las legiones van luchando entre ellos y consiguiendo que su ejército, su legión, lo coloque en el poder, pero prácticamente con una perdurabilidad muy, muy escasa, salvo uno o dos que duraron 2 años. Aureliano, uno de ellos, o 3 años. Los demás, los periodos de gobierno son efímeros. Quizás este es el momento de mayor profundidad de la crisis de ese siglo. Hay un momento entre el 268 y el 272 en que se fracciona
el imperio, y aparece el imperio de la Galia y el imperio de Palmira, que con una emperadora que se llama Zenobia, que logra casi independizar Egipto y parte de Oriente, ¿sí? Parte de Palestina, de Siria. Finalmente Aureliano derrota a ambos, ¿sí? Y vuelve a unificar el territorio. Pero la magnitud de la crisis había sido tan grande que permite que estas regiones de la Galia y de parte de la región de Oriente se puedan levantar y hasta independizarse y por unos años generar estos imperios. Aureliano logra unificar nuevamente, la sucesión de emperadores se continúa hasta que en el 284 asume Diocleciano. Y con esto vamos a parar. Lo único que decimos será tema de la clase que viene. Diocleciano accede de la misma forma que accedieron todos los demás. Es decir, su ejército lo nombra emperador, vence a otro jefe militar que pretende el cargo de emperador, y a partir del 284 queda como emperador único. La diferencia de Diocleciano con los demás es que Diocleciano se da cuenta que si no actúa reformando algunas cuestiones, su gobierno va a ser tan efímero como los que vinieron atrás. O sea, él va a ser cambiado rápidamente por otro jefe militar. ¿Sí? Y Diocleciano salva la crisis, salva la posible descomposición definitiva del imperio y restaura ese poder perdido o ese poder devaluado que prácticamente el siglo III había demostrado en cada uno de los emperadores. Con Diocleciano empezamos la semana que viene. No se vayan todavía, porque estoy pasando lista. Ahí está. Mañana, en algún momento del día, voy a subir, probablemente suba el Power de hoy. El último mapa no lo vimos, pero lo vemos la semana que viene. Y les voy a subir la bibliografía para el parcial, les voy a dar algunas indicaciones para el parcial. Y por otro lado, le voy a subir todo el resto de la bibliografía, de manera que ya lo tienen. ¿Sí? Les subo el resto de la bibliografía para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Después daré indicaciones de cuáles son las partes que van de cada libro, etc. Pero quiero subirlo así ya me quedo tranquilo que ya lo tienen. Bueno, no sé si hay preguntas, si no nos vemos el martes que viene. Hasta el martes, profe. ¿No? No, Bueno, ahora no. Buenas noches. hasta el martes.